Pastor, esta consulta nos llega desde YouTube y dice, desde República Dominicana, dice, nos saludan y dice, Pastor, el hablar en lenguas, ¿su opinión al día de hoy? Pues sigue siendo la misma desde el principio. El hablar en lenguas es la señal de la llenura, la señal de ese poder de lo alto que ha llegado, la señal de que el Espíritu Santo está listo para desarrollar todo en ese vaso. Entonces, así comenzó la iglesia en Pentecostés. Vino el vino nuevo sobre ellos, Hechos capítulo 2, verso 13, empezaron a hablar en otras lenguas. La gente decía, ¿qué es esto? Entonces viene Pedro y dice, bueno, yo soy el apóstol y voy a unir esto con lo que dijo el profeta, ya que la Biblia dice que apóstoles y profetas son los que están poniendo el cimiento. Yo lo entiendo como que los apóstoles ahora tienen que verlo con lo que quedó escrito, en lo que se llama la palabra profética más segura. Entonces, dijo, esto que ustedes están viendo aquí no es nada más que lo que se profetizó, lo que profetizó Joel, ¿verdad? Eso fue la revelación que tuvo Pedro en aquel momento, donde el Espíritu Santo iba a venir, iba a caer sobre siervos, sobre siervas, sobre toda carne. Eso está fíjese, Hechos 2 con Joel capítulo 2, están íntimamente ligados. Y tal vez voy a aprovechar a decir algo más acerca de esto. Tal vez me das una manita ahí con esto, Germán, sí, pero creo que solo tenemos que verlo. Buscate, creo que es en Efesios capítulo 2, verso 20, creo yo que está ahí, donde dice la Escritura que el cimiento está puesto por los apóstoles y los profetas. Entonces, me parece a mí que el cimiento, obviamente la piedra angular es el Señor. Sí, aquí dice, papá, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, apóstoles, y voy a poner aquí profetas. Entonces, solo para que miremos cómo la Biblia se enlaza de una manera muy, muy hermosa. Entonces, esto es Antiguo Testamento y esto es Nuevo Testamento. Solo para que podamos ver. Entonces, mencionamos, por ejemplo, a Pedro. Entonces, Pedro viene y comienza, voy a dejar un espacio aquí. Pedro viene y dice, ¿saben qué? Esto del Pentecostés, esto de estar hablando en lenguas, esto que nos ha sucedido aquí en el aposento alto, no es nada más que lo que dice el profeta Joel. Entonces, Hechos 2, esto, mire, apóstol, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, basándose en la palabra profética más segura. Cuando hablamos, por ejemplo, de Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, aquí hay que ver algo que también es interesante. ¿Por qué? Porque Pedro es el apóstol que va a lo de la circuncisión y Pablo va a los gentiles. Y la promesa de que la bendición de Dios iba a llegar a los gentiles está en el libro de Isaías. Está en el libro de Isaías. Entonces vemos como apóstol y profeta. Entonces, también recuerdo que está Jacobo, o que también se le llama Santiago. Entonces, vemos, le voy a llamar Jacobo, pero también es Santiago, ¿verdad? Entonces, Jacobo, en el libro de los Hechos, capítulo 15, está diciendo, ¿saben qué? Lo que tenemos que hacer nosotros es restaurar el tabernáculo de David que estaba caído, Hechos 15. Y esto, ¿quién habla de esto? El profeta Amós. Amós, ¿por qué no te lees? Creo que es Amós 9:11. Porque entonces nos está hablando de la restauración del tabernáculo de David. Mire, esto era Efesios 2:20, era, ¿verdad, Germán? Sí, 2:20. Es Efesios capítulo 2, verso 20. Y Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Eso dijo Amós en el profeta del Antiguo Testamento. Y Jacobo dice, nosotros en el libro, cuando hubo un concilio apostólico, dice, vamos a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Entonces, también vamos a ver Juan. Ahora, Germán, esto está más sencillo. Juan, que vio el Apocalipsis, ¿con qué profeta del Antiguo Testamento tiene que ver? Con el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Daniel. Entonces, no sé si me harán falta, seguramente pero es lo que quería trasladarle. Y tal vez esto lo voy a poner con otro color, porque esto para mí esta es la base. Es el apóstol y profeta, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión es Jesús. Es Jesús. Él es el apóstol, ¿verdad? Y él tiene que ver en el Antiguo Testamento con Moisés.
Cuando usted lee un poquitito en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 1, dice que este le construyó casa al Señor, el tabernáculo de Moisés, y fue fiel en toda su casa. Pero nosotros vemos que Jesús lo que está haciendo, está construyendo no un tabernáculo de pieles de animales y que está en el desierto, sino el verdadero cuerpo, que es el cuerpo que es la iglesia. Entonces, yo quiero que se dé cuenta que en Efesios capítulo 2, verso 20, están hablando de que los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los cuatro o los tres pilares grandes, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, en Pentecostés, dice, lo que nos está sucediendo de hablar en lenguas es lo que vio Joel. Jacobo, en el Hechos 15, cuando hace el concilio, dice, nosotros tenemos que restaurar el tabernáculo de David. Juan dice, nosotros tenemos que ver lo que vio Daniel. Entonces, lo que a Daniel todavía se le cerró, lo abre. Entonces, yo creo que es importante que estos son cimientos, ¿verdad? Porque esto me habla a mí, Jesús, con Moisés, me habla a mí de la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación, me habla de la edificación, ¿verdad? Edifica, y Jesús, que mejor que habla de esto, me habla a mí del hablar en lenguas. Esto me habla del Pentecostés. Son bases apostólico-proféticas. Isaías con Pablo me habla a mí de que la bendición nos llegó a nosotros los gentiles y que nosotros ahora somos el Israel de Dios. Jacobo y Amós me está hablando a mí de la restauración del tabernáculo de David. Esto es la alabanza, la danza, el sacerdocio, lo que vemos hoy. Y Juan con Daniel lo que mira es la escatología, Entonces, yo creo que esas son las bases que tenemos que ver, apostólico-proféticas. Los apóstoles del Nuevo Testamento, juntos y de la mano con los profetas del Antiguo Testamento, con toda la palabra que está escrita. A ver, ¿qué más tenemos?